La espléndida colección de estampas del Museo Casa de la Moneda fue iniciada por Tomás Francisco Prieto, grabador general de las casas de moneda durante el reinado de Carlos III. Práctica habitual de entonces era que los artistas se formaran con el estudio de grabados realizados a partir de la obra de los grandes maestros. Esta tradición y el interés coleccionista de Tomás Francisco Prieto son el origen de la colección de estampas y demás piezas del Museo Casa de la Moneda. Desde finales del siglo XIV, las estampas xilográficas circulaban en gran número, sobre todo naipes y estampas de devoción. Cuando surgió la tipografía patentada por Gutenberg en la ciudad de Maguncia, la industria xilográfica estaba en su apogeo y el grabado en relieve de tacos de madera se convirtió en el sistema adecuado para la multiplicación de ejemplares. El grabador excava en la matriz los blancos de la imagen y deja en relieve las líneas de la composición. Esta técnica sencilla tenía limitaciones tanto en la precisión de los trazos como en la interpretación del claroscuro. Otro inconveniente es que el taco de madera no permitía realizar amplias tiradas sin padecer un acusado deterioro. Desde el siglo XV era conocido el arte de grabar en hueco sobre metal. Este procedimiento se usaba entre los orfebres. Con su aplicación a la impresión de estampas, nació la calcografía a mediados del siglo XV. El grabado en cobre permitía reproducir mejor los matices de las luces y las sombras, así como obtener trazos de gran finura, por lo que fue preferido por los pintores. D'Andrea en Italia o Songauer en Alemania ya habían realizado grabados en metal con una técnica perfecta. Esta técnica consiste en la realización, mediante un buril, de surcos sobre la superficie de una plancha de cobre. Los surcos pueden variar de grosor con precisión micrométrica y transformarse en secuencias de puntos en las partes más claras. Las líneas que forman estos surcos se yuxtaponen y entrecruzan formando tramas y texturas, permitiendo con enorme precisión una escala con innumerables matices de grises, desde el negro profundo hasta el blanco del papel. Pero esta técnica, a medida que fue perfeccionándose, adquirió una singularidad, complementaria a la perspectiva, en la representación del espacio, definiendo la volumetría de las figuras como nunca ha hecho ninguna otra técnica bidimensional. Las líneas en el grabado a buril siguen la curvatura de los volúmenes que representan, no limitándose al dibujo y al claroscuro. Finalmente, estos surcos son cubiertos por una tinta grasa y consistente. La superficie no grabada es limpiada con un trapo áspero llamado tarlatana y al situar un papel sobre la plancha, protegerlo con una manta de lana y hacerlo pasar a través de la fuerte presión de un tórculo, la tinta y el característico relieve de los surcos son transferidos al papel. Esta técnica permitía tiradas relativamente grandes. A finales del siglo XV se inventó el aguafuerte. El buril comenzó a considerarse como el único medio para lograr una representación exacta de los monumentos, los objetos artísticos y para realizar un retrato dotado de parecido, además de presentar mayor resistencia al desgaste. Y fue así como el triunfo del grabado en cobre y el desarrollo del comercio internacional de las estampas a fines del siglo XVI ensanchó el horizonte de la sociedad de aquel momento. Este procedimiento permitía la socialización del arte y fue también un auténtico vehículo para la recepción de los modelos renacentistas. Esto significa que las estampas constituyen una de las herramientas más importantes y poderosas del pensamiento moderno. El Renacimiento no significó solo un resurgir de las ideas clásicas, sino que supuso además la aparición de actitudes y objetivos completamente nuevos.
El humanismo renacentista tendrá sus raíces no solo en el redescubrimiento de las fuentes clásicas, sino sobre todo en su reinvención. Un mundo elevado, simbólico y en cierto modo esotérico inunda el pensamiento de la época. La mitología se aplicará entonces con una intención moralizadora y las ciencias ocultas, como la alquimia, tendrán un importante papel en la sociedad intelectual de la época. Ese lenguaje simbólico, comprensible para aquellos que poseen el código por el que se rigen, se plasma corrientemente en las imágenes, y hay que conocerlo para entender su auténtico contenido. Representaciones alegóricas de todo tipo, personificaciones de virtudes y vicios, del amor y la muerte, los triunfos, las cualidades morales, el lenguaje de los astros son representaciones comunes. Alegorías y emblemas ilustran el tema simbólico que tanto se prodiga en el Renacimiento. Entre las obras de la escuela germánica figuran los autores más reconocidos de la época como Durero y las escuelas de los grandes y pequeños maestros de Nuremberg con sus seguidores Bartel Beham o Georg Penz. Francia, en el siglo XVI, aún no tiene la repercusión que alcanzará en el XVII y los nombres importantes que aparecen como Beatrice, Delon o Thomassin se formaron en Italia. Holanda y Flandes tienen una buena representación en la primera mitad del siglo XVI con la participación en el arte del grabado de grandes sagas familiares de grabadores y editores como los Collard, Gall, Sadelet o Wierix. En los Países Bajos, Dirk Coornhert ensalza las victorias del emperador Carlos V, 1556, y Cornelis Cort trabajó para el emperador bajo la dirección de Tiziano. Los grandes maestros italianos son los que alcanzaron mayor difusión a través de la estampa del siglo XVI europeo. Las pinturas de Rafael, Miguel Ángel y otros grandes maestros fueron sistemáticamente reproducidas para las colecciones de grabado más importantes de las cortes europeas. En el siguiente siglo continuará el contenido simbólico, con mayor profusión y complejidad, con la utilización de la emblemática y la alegoría en la representación de las imágenes, porque tenía su justificación en los propósitos doctrinales de enseñar deleitando.